dices en castellano, sí. Eso, a ver, independientemente de quién esté de acuerdo de la obra del metro, yo aquí estoy como una vecina afectada en este sentido, y a nosotros lo que nos preocupa es nuestra seguridad. Estos muros, esta ladera, permanecen ahí desde que se hicieron las casas, y en concreto tienen más de 100 años. Ha habido inundaciones, antes llovía muchísimo más que ahora, lluvias intensas, torrenciales, y nunca ha pasado nada. Para nosotros no es casualidad que justo hayan comenzado las obras y empecemos a tener problemas en nuestras casas, por muy viejas que sean. Nunca hemos tenido problemas en nuestras casas. Entonces ahora de repente tenemos grietas que han sido denunciadas, a las cuales no hemos recibido respuesta. Vibraciones, nos dijeron que no íbamos a tener, estamos sufriendo vibraciones día y noche, sin poder dormir, que superan, las tenemos medidas, superan en 3 veces el máximo permitido. Ruidos durante el día y durante la noche. Ya no vamos a entrar en el resto de problemas de aparcamiento, etcétera, no. Entonces, nosotros desde que empezó la obra hemos tenido mucho miedo. Planteamos a ver si, sabiendo que hay un informe desde el 2007 que dice que esa ladera no hay que tocarla, que no hay que hacer ningún tipo de actuación sobre ella, justo se dediquen a hacer la estación debajo de esa ladera y que pase otro túnel también de acceso a la estación de Ventaverri en esa ladera. Que en ese tramo de Ventaverri a la avenida de Zarauz haya 2 accesos al metro. A ver, por favor, encima que esto haya 2 accesos en 200 metros. Eso no pasa en ninguna ciudad del Estado, ni de Europa, y no sé ya si del mundo. O sea, 2 accesos, con el riesgo que eso supone. Entonces, nosotros ya no nos fiamos de las palabras, porque nos dieron un número para hablar con una persona ante cualquier incidencia, llamamos y siempre nos asegura que nunca pasa nada, hasta que pasa. Entonces, a nosotros ahora nos vienen con palabras bonitas de que esto se va a asegurar, de que echándose la pelota unos a otros sobre la responsabilidad, y claro, queda a lo mejor decir que es por las lluvias. Y si bien no podemos decir que no es por las lluvias, tampoco podemos decir lo contrario, ¿no? Y aquí ya se está dando por hecho que nosotros no tenemos ni idea porque no somos geólogos, que nosotros no tenemos ni idea porque no somos directores de obra, pero nosotros tenemos idea porque vivimos allí y porque estamos sufriendo todo el rato este tipo de intervención. ¿Tú dónde vives? En el número 31. ¿Tu nombre, por favor? Mari Carmen. Esto es lo que ibas a exponer ahora. Yo le iba a exponer que, por favor, yo quiero todos los informes, pero informes no solo, digamos, de las partes que están trabajando, sino un informe externo, sin ningún tipo de intervención interesada, en el cual se nos explique todas las intervenciones que se están haciendo, los riesgos reales que tenemos, etcétera. Nos hemos enterado que debajo, justo la estación, para proteger la estación, hay 2 tipos como de bóvedas que se han hecho, ¿no? Para evitar que el agua de la lluvia precisamente caiga. Esas 2 bóvedas están debajo de esa ladera. Hasta ahora el agua de la lluvia baja, se filtra a través de la ladera y baja al suelo, y ahí se va repartiendo. Como ahora han hecho esas 2 zonas impermeabilizadas, el agua no tiene dónde salir, ¿no? Nos están hablando mucho cambio climático, mucho que tengamos en cuenta los diques, y resulta que nos estamos poniendo en nuestras propias casas eso. Si ese agua no sube, ese agua se queda estancada en la ladera y tiene que salir por algún lado y arrastra lo que haga falta. Ese es nuestro temor. La obra, aunque se paralizara, el mal ya está hecho. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con nuestras casas? ¿Qué va a pasar cuando estén pasando constantemente con esa vibración porque eso nadie piensa, solo piensa en la obra. ¿Y lo de después? En otras ciudades de España hay gente que se queja, en Valencia, por ejemplo, que cada vez que pasa el tren se despierta. ¿Tengo yo que soportar eso durante toda mi vida? No me parece justo. ¿No tenéis interlocutor en el ayuntamiento? ¿Tenéis un ETS, ese teléfono, pero en el ayuntamiento no tenéis un interlocutor? No. Y la ETS dijo ayer que se había puesto en contacto con nosotros, y desde luego yo estuve allí todo el día. Estábamos en el portal y en la casa de mi vecina, que es enfrente de la mía, que era la única que se podía acceder para sacar las fotos, y allí no vino nadie. Solo vinieron los técnicos del ayuntamiento, muy amables, la verdad. O sea, también hay que decir las cosas como son, muy amables.
entendían nuestra preocupación y nuestro disgusto, pero claro, esto se queda así, que ahora nos quitan las piedras, nos dicen que dormamos tranquilos, pues no dormimos tranquilos. Yo ya estoy nerviosa pensando que mañana va a llover. ¿Por qué tengo que estar nerviosa en mi casa porque mañana va a llover? Ayer no, y antes de ayer tampoco fueron gente de ETS a hablar con nosotros. Nos han puesto Nosotros, desde el principio nos han puesto por lo en menos contacto. conmigo, no. Y con otros vecinos con los que yo estoy en contacto de este portal, no, porque ha sido el más afectado junto conmigo. Independientemente, luego la historia del gas y demás, eso se entiende que si hay un problema, es como si hay un accidente en la carretera, tienes que entender que haya cola. Vale. Tú estás fuera de casa, claro. No, nosotros no, porque afortunadamente eso es la puerta antigua, pero mi muro justo es el otro, el que se ha empezado a agrietar, pero que es de otro tipo. Entonces, y como tengo todo eléctrico, pues entonces